para comprender de una manera más profunda lo que es la conciencia, hablamos de el camino espiritual de una manera general. Hay tres pilares fundamentales que sustentan y que nutren cada camino espiritual. El primero se llama darshana o visión, perspectiva, sistema de creencias, guía, brújula, diríamos la filosofía de la enseñanza de ese camino. Entonces aquí vamos a explorar la naturaleza de la realidad de una manera no conceptual. La mente genera conceptos a partir de las experiencias. Estos conceptos se vuelven ideas o historias dentro de nosotros. La idea aquí es explorar la naturaleza de la realidad, pero no de manera conceptual o intelectual, sino que realmente sentida en nosotros. De esta manera vamos a definir claramente cuál va a ser la actitud interna que nos ha de guiar, ya sea en la práctica o en la vida. De hecho, la vida se vuelve una práctica espiritual con el tiempo. El segundo pilar fundamental son las prácticas. ¿Por qué? Cada filosofía en el yoga está relacionada con una práctica, métodos, herramientas, enseñanzas que apoyan y son coherentes con esta visión y con el objetivo que es el tercer pilar. Entonces las prácticas tienen que ser coherentes con la filosofía y con el objetivo de lo que queremos lograr en el yoga. Y en general estas prácticas son recibidos desde las escrituras, por un lado, que se han desarrollado a lo largo de la historia, y por maestros que ya han llegado a esta percepción de la realidad más profunda y que enseñan a los demás. Y dentro de las prácticas existen tres tipos. El tipo que usa el cuerpo físico, cuerpo energético, las posturas, los mudras, los pranayamas y también la imaginación, es decir, la focalización mental, los mantras, etc., para conseguir los objetivos del yoga desde una actitud que tiene que ver con el darshana del yoga. La mayoría de las técnicas de Kundalini Yoga son Anava Upaya, son este tipo de técnicas que usan el cuerpo, la mente, el prana, la imaginación para llevarnos a este estado de la conciencia plena. Algunas de las meditaciones de Kundalini tienen que ver con las otras dos prácticas, pero las otras dos prácticas principalmente las vamos a explorar a través del Tantra Yoga. Y la segunda se llama Shakta Upaya, donde tú usas la mente profunda o lo que se llama la mente intuitiva, es decir, lo conceptual que te acerca a la realidad, porque pueden haber conceptos que te alejen de la realidad. Los llamábamos construcciones mentales. Pero hay también construcciones mentales que te acercan a la realidad, que te alejan de la dualidad. Después de que hablemos de la filosofía, va a ser justamente una práctica de contemplar ciertas frases que son esenciales para la comprensión de la filosofía tántrica. Y el tercer tipo de técnica se llama Shambhava Upaya. Y Shambhava es otro nombre de Shiva, y Shiva es la conciencia profunda. Nosotros tenemos Shakta Upaya, Upaya significa método. Shakta corresponde más bien a la mente, es decir, ya la conciencia manifestándose como mente, de una manera intuitiva, positiva. Acá en Shambhava, aquí usamos la conciencia profunda para explorar nuestros estados de conciencia. Lo que acabamos de hacer es una práctica de Shambhava Upaya en el sentido de que nos hicimos conscientes de la quietud de nuestro cuerpo
nos hicimos conscientes de nuestra respiración, nos hicimos conscientes de la pausa entre inhalación y exhalación. Claramente esta es una técnica de Shambhava Upaya. Usamos la conciencia para volvernos consciente de algunos aspectos de nosotros mismos. El tercer pilar se llama Samavesha, que es el objetivo o fruto o meta o destino que queremos lograr al tener esta visión y al practicar estas prácticas que hemos visto. Y Samavesha significa también inmersión, porque el objetivo fundamental del yoga es mergerse, inmersión en la realidad. No solamente percibir la realidad o volverse consciente de ella, sino unificarse con ella. Ahora, al usar la palabra unión, podría significar de que el yo está separado de la realidad. Por eso que a mí me gusta más que usar la palabra unión para yoga, es usar la palabra integración, fundición, mergerse en, fundirse. ¿Y en qué nos queremos fundir? En la realidad. Cierto, nosotros somos conciencias individuales viviendo en el cosmos que se supone tiene una conciencia universal, solo que la conciencia universal es la suma de todas las conciencias individuales más la conciencia de la naturaleza. Esa es la conciencia universal. Entonces, ¿estamos separados de ella? No. Por eso que el yoga, yo diría, no es unión entre la conciencia individual y la conciencia universal, porque ya están unidas. Es fundirse en ella y darse total cuenta, a cabalidad, volverse consciente a cabalidad de que somos parte de ese cosmos y que todo lo que hacemos nosotros afecta al cosmos y el cosmos nos afecta a nosotros porque somos una unidad indisoluble. En ese sentido, la conciencia quieta en nosotros está unida con la conciencia quieta universal, la conciencia de manifestación en nosotros, de movimiento en nosotros, Shakti, está unida con la Shakti universal. El vivir exactamente toda esa integración se llama liberación, moksha, o sea, realización humana en cada ámbito de nuestra experiencia humana, tanto sutil como material. Lo sutil, lo material, lo humano, todo junto es la realización. Esta palabra es muy fundamental en el Tantra, reconocimiento de que somos esta unidad, produce el estado de liberación en nosotros. Ahora, esta liberación no es solamente en lo sutil, porque hay tradiciones que son duales, donde la liberación es cuando tú te desconectas ya de lo material, porque no lo consideras importante, porque lo consideras inferior que el espíritu y por lo tanto te liberas. Y esa liberación un poquito dual está como a veces en Patanjali, a veces en el Samkhya. En el tantrismo ya se vuelve fundamental el hecho de que no, la experiencia material no es inferior de la espiritual, sino que son dos caras de la misma moneda. Son igual de valiosas la realización espiritual que la realización material y la realización humana, porque son solo aspectos de nosotros. Lo que nos interesa es la realización de toda nuestra unidad. Y esto se llama Jivan Mukta, o sea, liberado en vida. ¿Qué significa esto? Que mientras vivimos, estamos realizándonos y estamos liberados. No hay que esperar a que yo entre en samadhi y me desconecte de lo material y solamente me preocupo de lo espiritual para estar liberados.
Esto es una gran diferencia entre el Tantra no dual y algunas tradiciones duales, entre ellas la tradición Vedanta, y explico justamente el yoga tiene ese toque de trascendentalismo, o sea, de irse hacia lo espiritual solamente. ¿Por qué? Porque los primeros maestros en redescubrir el yoga en el siglo XIX y traerlo a Occidente en el siglo XX eran vedantinos y eran célibes y tenían esa perspectiva dual. Sin embargo, el tantrismo es totalmente no dual. Yo voy a explicar después qué pasa históricamente con el tantrismo y por qué viene a enseñarse solamente después, ya con una perspectiva totalmente no dual. Entonces, moksha para nosotros la liberación es jivan mukta, es decir, liberado en vida. No hay que esperar a la muerte y no hay que esperar a que tú te desconectes de tu cuerpo físico para que crees todos estos mundos etéreos donde vas a tener el cielo interior. No existe cielo interior, no existe tierra interior. Lo que existe somos nosotros teniendo tierra, teniendo cielo y teniendo mente en nosotros. ¿Entienden? Empezamos a sentir lo que es el Tantra. Bodha es el segundo gran objetivo. Y aquí en Bodha profundizamos en el aspecto de comprensión y realización no conceptual de la naturaleza de la realidad a través del cultivo de la conciencia. Entonces aquí el enfoque es un poquito más hacia Shakti, hacia el cultivo de la conciencia, el darnos cuenta a cada momento de todas las experiencias de la vida. Y Boga es el objetivo de vivir en plenitud física y energética, dominando, superando y logrando excelencia en la vida material, manifestada, humana, relacional, o sea, el énfasis es en Shakti, es decir, nuestra realidad manifestada. Entonces, estos son los tres grandes objetivos: la liberación en todo sentido y luego la comprensión como más guiado hacia Shiva y la mente, y el dominio de la vida material y humana más relacionado con la mente y el cuerpo. Pero básicamente estos tres objetivos son uno, que es el Jivan Mukta.